Ya estamos de regreso con más de D-News para América Latina. Hablemos de Venezuela. El próximo 28 de julio se llevarán a cabo los comicios electorales y este fin de semana específicamente hubo un simulacro electoral. Para conocer el balance de este simulacro y de cómo se vienen las elecciones, vamos a conversar con el director del Observatorio Electoral Venezolano. Él es Luis Lander y está con nosotros a esta hora. Luis, director, ¿cómo le va? Un gusto saludarle. Gracias por su tiempo. Bueno, muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación y saludo a todos los radioescuchas, telescuchas, no sé qué, A qué toda la plataforma estamos. audiencia de Latinoamérica, somos The News para toda Latinoamérica. Luis Lander, en este momento, la primera pregunta, quiero conocer su balance sobre este simulacro electoral que se llevó a cabo en Venezuela. Bueno, el simulacro es una actividad que siempre está incorporado en los cronogramas electorales en Venezuela, porque es una actividad en la cual se quieren eh, lograr tres objetivos. Por Sí, una parte, poner a prueba toda la estructura del Consejo Nacional Electoral para las elecciones. Por otra parte, que los distintos comandos de campaña puedan de alguna manera poner en ejercicio sus estrategias para el día de las elecciones. Y en tercer lugar, para los mismos ciudadanos que puedan familiarizarse con el sistema de votación y puedan, antes del día de las elecciones, confrontarse con los problemas que puedan tener, de manera que el día de las elecciones no se produzcan interrupciones. En general, diríamos que el proceso del simulacro que se llevó a cabo el domingo sí. eh, fue exitoso, se cumplió bien. Se habilitaron alrededor del 10% de los centros de votación que van a ser desplegados el 28 de julio y hubo una participación significativa. Digamos, en casi todos digamos, en alrededor de la mitad de los centros, nosotros tuvimos una observación en todos los estados del país y en todos los centros que observamos, alrededor de la mitad de ellos siempre había una cola de más de 40 personas Ok. esperando para votar y en ninguno estaban vacíos, o sea, hubo una buena participación. Pues, en ese sentido fue una jornada exitosa. Bien, Sin embargo, sin embargo, y siempre hay peros, a ver, eh, la legislación venezolana establece con mucha claridad que el día de las elecciones no se puede hacer ningún tipo de propaganda de proselitismo político por claro. ninguno de los candidatos. Y esto que se hizo el domingo pasado fue un simulacro, una réplica de lo que debe ocurrir el 28 de julio. Y desafortunadamente allí la proselitismo político fue muy, muy grande. Eh, Espérenme un minuto. Le pregunto, el proselitismo que se notó por ambas partes, por lado del oficialismo, por lado de la oposición, y a su vez una segunda interrogante, ¿cómo controlar que esto no suceda el próximo 28 de julio? ¿Hay alguna manera? Bueno, ocurrió por ambas partes, pero con un claro desequilibrio. O sea, fue mucho más el proselitismo político hecho por el oficialismo Ok, que aunque por los dos hubo algún nivel de proselitismo político. En esto, el Consejo Nacional Electoral debería tener una actitud mucho más firme de la que tiene ujú, en sancionar y reclamar que eso que ocurrió allí está mal hecho. No ha habido ninguna manifestación del Consejo Nacional Electoral diciendo que esa actividad no debería realizarse. claro. Por lo tanto, no debemos tener demasiada esperanza a que el día 28 de julio se vaya a producir un comportamiento distinto. Muy probablemente va a ocurrir algo similar y eso, por supuesto, no está bien porque eso enturbia la transparencia y la confianza que los mismos electores tienen en el proceso, puedan tener en el proceso, ¿no? Claro, lamentablemente hay que tomar hoy en cuenta que estamos hablando de unas elecciones que se dan de manera típica porque hoy más que nunca los ojos del mundo se posan en las elecciones del 28 de julio. ¿Qué le parece si hablamos de los venezolanos que están en el extranjero y su punto de vista como director del Observatorio Electoral? Son 7.7 millones según la última estadística de la ONU en el 2023 y de estos 7.7 solamente 69.000 en el extranjero a nivel general podrán ejercer el voto. ¿Su posición al respecto? Sí, los requisitos para votar en el exterior, digamos, teniendo los que tienen requisitos que podrían haber votado en el exterior, superan los 4 millones de venezolanos. De esos 7 millones y tanto, tienen más de 18 años, algo así como 4 millones y medio. Sí, Entonces,
Y el hecho de que de esos 4,5 millones únicamente 60.000 estén inscritos es, por supuesto, una violación terrible del derecho al sufragio de esos venezolanos que quedaron por fuera. Y eso tiene una responsabilidad muy importante el mismo Consejo Nacional Electoral. Se hizo en este proceso electoral, se hizo una jornada que duró apenas un poco menos de un mes, Ujú. 28 días, de actualización e inscripción en el registro. En ese momento el Consejo Nacional Electoral ha debido haber hecho una campaña intensa y montado una infraestructura que lo permitiera Claro. para los electores que están en el exterior. Y Director. simplemente, no, dígame. Sí, le interrumpo. Nosotros justamente acá en DirecTV tenemos la posibilidad de recorrer toda Latinoamérica y la realidad es que pudimos conversar con cada representante en cada uno de los países y la situación que pasaba era prácticamente un copy and paste, es decir, no se notificó con tiempo, había muchísimas filas y demora para poder llevar el registro y por supuesto ahora se incrementó como uno de los requisitos principales era tener el pasaporte venezolano vigente y usted y yo sabemos cuán difícil es para un venezolano poder tener tan solo ese requisito. Y esto se repitió en cada uno de los países, a excepción de Ecuador, donde directamente se cerró la relación con la embajada en el medio de la situación con Jorge Glass, México y Ecuador. Es decir, casualidad, causalidad, harina de otro costal. Pero la situación se repitió en cada una de las naciones. Ahora, le pregunto a usted, ¿habrá alguna posibilidad de resarcir esto o directamente con estos venezolanos que quedaron por fuera, solamente quedaron por fuera? En esta elección solamente quedaron por fuera, desafortunadamente. Pero aquí deberíamos de aprender de la experiencia. Eh, Otros países de América Latina Sí, y, por supuesto del mundo tienen mecanismos no presenciales de tanto de inscripción en el registro electoral como de posibilidad de ejercer el sufragio. Internet y mecanismos de este tipo. sí, Es perfectamente posible diseñar un buen sistema que sea seguro, que sea confiable, que no haya posibilidad que una persona distinta al elector intervenga en el proceso y que eso, siendo que la constitución actualmente vigente en Venezuela permite el ejercicio del derecho al sufragio a aquellos sí, venezolanos que están residenciados fuera del país, el Estado debería tomar las iniciativas y las decisiones sí. necesarias para facilitar efectivamente la posibilidad de que eso se haga. Y yo no veo otra manera que se haga de manera no presencial. Claramente, entonces, para esta elección que ya lo que nos quedan son Sí, apenas 4 semanas para su realización, es imposible que esos venezolanos que están residenciados fuera del país y que no forman parte del privilegiado grupo de 60 y tantos mil venezolanos que sí están inscritos en el registro electoral puedan votar. Eso se va a quedar fuera de la posibilidad de ejercer ese derecho y es una cosa que, bueno, que es lamentable y por supuesto que tiñe con claro. una mancha este proceso electoral, ¿no? Director, ¿de qué manera podemos, digamos, los venezolanos ayudar al propósito de ustedes? Justamente estoy leyendo acá la página del Observatorio Electoral Venezolano y ustedes dicen promovemos la libertad, la transparencia y confiabilidad del sufragio para el desarrollo y resguardo de la democracia. ¿Cómo se puede cada uno de los venezolanos colaborar con el trabajo que ustedes proponen, tomando en cuenta, por ejemplo, que se retiró la invitación a los testigos internacionales, a los observadores internacionales de la Unión Europea, por ejemplo? ¿Cómo quedan los testigos internacionales en los próximos comicios electorales del 28? Bueno, observación internacional está claramente reducida. Digamos, la observación, el equipo de observación internacional eh, más amplio y que hizo un mejor trabajo en las elecciones regionales y locales del Sí, 2021 fue la Unión Europea. Tuvo una misión importante, un número importante de observadores vinieron al país, elaboró un informe detallado de las distintas cosas que observaron, legitimó los resultados de las elecciones, pero hizo también un conjunto de observaciones. sí, Eh, y en un acuerdo firmado entre el oficialismo y las principales fuerzas de oposición en el mes de octubre, entre los acuerdos que estaban allí rubricados, ujú, estaba el hecho de que se permitiría la observación internacional sí. de varias organizaciones, entre las cuales se incluía la Unión Europea.
con nombre y apellido. O sea, Sí, estaba allí porque se vendría. Y resulta que el Consejo Nacional Electoral al principio invitó a la Unión Europea a que viniera, pero luego, por razones que no son electorales, que tienen que ver con otro asunto, decidió desinvitar a la Unión claro. Europea y la Unión Europea ya no va a venir. Entonces, Director, lo que va a venir entonces, concretamente, que creo que son las dos más importantes, por una parte, una comisión de expertos de las Naciones Unidas, sí, que tiene por objetivo y propósito elaborar un informe privado para la Secretaría General de las Naciones Unidas. Eso no se difunde, ok. sino que es para alimentar al secretario general de las Naciones Unidas su visión sobre Venezuela. Y la otra es el Centro Carter, que no es un ente público, pero ha tenido mucha actividad en América Latina en Claro. observación de elecciones. Y esas sí están aprobados y van a venir, ya están aquí eh, eh, para observar las elecciones del 28 de julio, ¿no? Bien, director, el tiempo es tirano, así que yo tengo que despedirlo, no Bien. quiero tampoco abusar de su tiempo, pero para cerrar, necesito que me diga si confío o no confío tras lo que se vio en este simulacro. ¿Podemos confiar en las próximas elecciones 28 de julio? ¿Sí confío o no confío? Lo digo de manera muy clara. Si el elector logra votar sin que nadie vea cómo está votando, Ujú, digamos, porque claro, si alguien le está viendo por encima del hombro, le viola el secreto al voto. Pero si el elector logra votar de manera secreta, que nadie vea cómo está votando, sí, el sistema automatizado de votación efectivamente garantiza que que ese secreto, el secreto de ese voto se preserve, que sea bien resguardado, que sea bien totalizado, que sí. sea bien transmitido. Ahí, si el elector, repito, logra votar sin que nadie vea cómo está votando, no hay manera que su voto sea detectado. Inválido. Ok. Luis Vale. Lander, director del Observatorio Electoral Venezolano, quiero agradecerle por su tiempo. Gracias por esta charla para D-News en toda Latinoamérica. Tenga usted una excelente tarde. Muchas gracias por la invitación y siempre a la orden.